algo va a suceder, algo impactante va a suceder. Y finalmente, Israel va a reconstruir su tercer templo. Hemos dicho que eso deberá suceder en los primeros 3 años y medio. Alguien dice, no, pero si Israel puede construir ese templo en cuestión de 6 meses. No, no es así. Porque no es una construcción como todas las construcciones donde participan gentiles. No, tiene que ser bajo los parámetros, porque es un templo santo. No van a intervenir ni siquiera gentiles en la reconstrucción. Lleva todo un proceso, pero todo va de acuerdo a la profecía, como lo explicamos. Al cabo de 3 años y medio, la gran noticia para el pueblo de Israel, que en ese momento Israel ha proclamado o está proclamando al su nuevo Mesías. Ese Mesías que ya sabemos nosotros que será la bestia anticristo, estará esperando ese momento, la inauguración del templo. Algunos dicen que el anticristo no va a querer vivir en Israel por los primeros 3 años y medio. Fíjese que eso me acuerda que uno de los grandes rabinos que se nos murió en la pandemia, tuve el privilegiazo de conocerlo personalmente, era miembro de los 70. ¿Sabían ustedes que existen los 70 en la actualidad? Esos 70 están en Brooklyn, Nueva York. Tuve el privilegio de ir desde Houston con él sentado hasta Nueva York, son casi 4 horas. Hicimos una amistad lindísima, él era de origen argentino. Y él fue el que me dijo, el grupo de los 70 vamos a estar en Brooklyn. Aunque anhelamos irnos a vivir a Jerusalén, no lo vamos a hacer hasta que el templo no sea reconstruido. Entonces, cuando el templo sea reconstruido, los 70 nos trasladaremos a Jerusalén. Cuando él me decía eso, dice, santo Dios, todo cómo va concordando en lo escatológico. Los historiadores, los expertos consideran que la bestia anticristo, aunque va a estar siendo proclamado y visto en Israel como el hombre, el amigo, el que salva a Israel, el que le volvió la soberanía a Israel, el hombre que está peleando por Israel, ese hombre, pero no se va a vivir a Jerusalén, porque va a esperar la reconstrucción del templo. Cuando se reconstruya el templo, y por supuesto, ahí está, él quiere ser el hombre que se sienta en el templo para cumplir la profecía, tanto que se atreverá a meterse al lugar santo y sentarse en el lugar haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerda cuando tocamos esa parte en el masterclass? Cuando al cabo de los 3 años y medio se inaugura el templo, él es invitado y se sienta en el templo, y ahí es cuando él cumple, ya Satán cumple su objetivo. Se sentó donde él quería, hacerse pasar por Dios. Y entonces se quitará la máscara y comienza a blasfemar públicamente. Ahí vienen las otras partes que vimos, ¿recuerdan? Cuando aparecerán esos 2 prominentes hombres, Elías y Moisés. ¿Se acuerdan cuando lo vieron una parte ahí? Porque el muchacho que nos trabaja los mete a ustedes. Les da la imagen cuando usted mismo se siente ahí viendo, cuando el tipo está sentado y cuando de momento alguien le dice, Señor, ahí en el muro de los lamentos hay 2 hombres que lo están desafiando públicamente. Y multitudes de millones del mundo los está viendo en Facebook, en todas las redes sociales, y ellos lo están desafiando a usted. Ellos le están diciendo que usted es un impostor y que usted no es el Mesías. ¿Recuerda cuando lo tocamos? La bestia se enfurece, él y el falso profeta. Se enfurece y los manda a llamar. Y se acuerda esa otra parte cuando los 2 grandes hombres, esos 2 que para el mundo no significa nada. De hecho, tal como lo vimos en todos estos capítulos 11,
las dos bestias van a utilizar inteligencia artificial para hacer que inteligencia artificial provoque odio entre todas las multitudes de gentiles contra los dos personajes. Dice que las naciones lo van a odiar porque, recuerda, van a crear trampa, inteligencia artificial, no solamente contra los 144,000, como lo explicamos en el 11, sino contra los dos testigos. Pero allí van a estar las redes sociales. Cuando esos dos hombres llegan al estilo cuando llegó Moisés frente al faraón. Moisés con Aarón. En este caso, Moisés con Elías. Y se enfrentarán allí al frente. Ya imagino a la bestia cuando le va a decir: ¿por qué ustedes están perturbando al pueblo? Él sentado ahí en el trono, como lo vio. Y ahí los dos testigos lo van a desafiar en público. Hay cosas misteriosas profundas y lo tocamos. Porque la bestia lo va a odiar y va a desatar toda su furia. Pero por alguna razón, como ya sucedió con Elías, recuerda cuando Elías salió ileso, no lo pudieron agarrar. Moisés, Dios lo protegió. Por 3 años y medio. Yo no sé qué va a pasar ese día cuando ellos desenmascaren entre esa multitud y la furia. Ya lo vimos con el Señor Jesús, ¿se acuerda? Allá en Nazaret, cuando Él en medio de la multitud salió en medio de ellos sin que ellos lo pudiesen detener. Esos últimos 3 años y medio no los podrán agarrar. Hará hasta lo imposible la bestia, pero no hasta que ellos no terminen, como lo tocamos en todo, su misión. Después que terminan su misión, por ley permisiva, que lo tocamos en nuestro libro Israel al filo también y en Masterclass, por ley permisiva se les permite que Satán los va a matar. Y como lo vieron ustedes, será exhibido su cuerpo en público, en la gran plaza del templo, por 3 días y medio. Y simultáneamente, dice, toditititita las naciones se enviarán mensajes simultáneos, las redes sociales, tal como lo vimos allí. Pero que al cabo de 3 días, igual las redes sociales en vivo y a todo color, van a ver cómo los dos testigos se levantan. Estamos hablando ya de lo que ha sido casi la parte final. En aquel momento dice que las multitudes simultáneamente se habrán estado enviando textos de felicitaciones a la bestia entre ellos mismos por haber matado a los dos testigos a quien ellos por inteligencia artificial los odiaron. Pero cuando los dos testigos se levantan a la vista pública de las redes sociales, los satélites, el mundo entra en pánico. Y la última parte, que por cierto no lo hemos terminado, que va a ser el otro lunes, porque lo hemos dejado ahí. La última parte es cuando en ese momento las multitudes están asustados, aparece en vivo y a todo color el misterio del arca perdida. Cuánto los más grandes arqueólogos de la historia de estos últimos 2000 años han hecho hasta lo imposible por encontrar el arca. Ya lo tenemos explicado allí en esta última parte. Ya ustedes lo vieron, la penúltima y la última. ¿Dónde está el arca? Ahí explicamos la hipótesis de dónde podría estar. Qué impresionante va a ser ese momento. Ese instante cuando aparece, y menciono un Pentecostés negativo, porque la gente en la tierra llega un ángel que dice, ay, por el último ay que viene, lo más duro sobre la tierra. Mientras que en el cielo se da un terremoto pentecostal a la llegada de los dos testigos y los 144,000, que es la última fase que se terminará en el capítulo 14 de Apocalipsis.
Les he dado un resumen, más o menos. Precioso, por cierto, capítulo por capítulo. Se llevó varios temas. Porque lo queremos hacer por nuestra gente en América Latina, no lo podemos hacer demasiado extenso. 15, 20 minutos. Para que usted lo pueda ver con su familia, en la sala, por las imágenes y todo. Recuerde que YouTube lo puede conectar con su televisión y de esa manera, semana a semana, sobre todo con tus jóvenes, que son los que más les llama la atención de Masterclass. Porque nuestra juventud son los que les fascina todas estas investigaciones, porque son los temas que se están hablando en la universidad, en todo. Y aparte, estamos a punto de entrar en ese codiciado capítulo 12. Esa misteriosa mujer con la luna bajo sus pies y el sol encima y 2 estrellas. Y un dragón que se para frente a ella. Esa mujer dice que está embarazada y está a punto de dar a luz. Bueno, ese es el capítulo 12 que estamos a punto de entrar. Pero bueno, eso ya será al final que hagamos el resumen. Ahorita estamos hablando de lo que es el resumen de Apocalipsis capítulo 11. Eso fue para todos los de Masterclass. Hasta lo pueden volver a ver una y otra vez. Porque recuerda que una vez que te suscribes, ya tú puedes verlo. A la vez quiero dar mi agradecimiento a todos los miembros de Masterclass. Y en verdad, lo que se pide es una cuota tan poquísima. Y sin embargo tenemos detractores. Pero recuerde, todo tiene un costo. Y ya ves, y los costos son muy caros. Si muchísimos de ustedes no les duele pagar $10 por una hamburguesa, un combo de hamburguesa, cuanto más esto que es pan celestial, pero que tenemos que invertir en toda la tecnología. Dios bendiga a esa gente preciosa, porque fíjese que los $8 que ustedes dan no necesariamente viene todo para nuestro ministerio, usted lo sabe. Pero tenemos gente linda que no solamente da $8, sino que da 15 o más como para patrocinar. A todo eso que nos dan extra como patrocinio también, y a todos los que son miembros, que solo pueden $8, pero bendición. A todos ustedes, yo les doy las infinitamente gracias. Pero también quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros de Masterclass. Solo quiero decirle que la idea es dejar un legado de escatología. Porque aquí lo estamos viendo desde el punto de vista científico profundo, escatológicamente, para que nuestros evangelistas, pastores, maestros y nuestros futuros jóvenes y jovencitas escatólogas, si el Señor no ha venido y Él me lleva, dejar un legado en escatología. Esa es la finalidad profunda de este masterclass que estamos haciendo. Así que bienvenido a todos los que están y abrimos la puerta para preguntas y respuestas. Ok, buenas noches, doctor. Tenemos la primera pregunta de nuestro hermano Leandro. No pone de dónde es él, pero... Es Managua, Nicaragua, el doctor Ok. Leandro. Él le pide que si puede profundizar un poco acerca de la inteligencia artificial durante la época de la tribulación. Bueno, yo diría que más bien no podemos hablar de eso porque es adelantarnos. Porque lo queremos guardar para el capítulo 13, que es donde se va a tocar. Y espérelo. Porque llegó un personaje a la primer potencia del mundo que nunca los imaginábamos, que va a estar relacionado con inteligencia artificial y esas imágenes. No podemos ahondar, porque ese es para el capítulo 13 de Apocalipsis. Siguiente pregunta de Nuevo Jersey, de la hermana Digna González. Dice, las bestias que suben del abismo y matan a los 2 testigos, ¿ese abismo es el río Éufrates, donde están los 4 demonios? La Biblia dice que allí, bueno, ese abismo posiblemente tiene conexión, por lo que dice, y lo tocamos en el capítulo 9, que allí en el río Éufrates está el pozo del abismo. O sea, hay una conexión allí. Y allí, en ese lugar, están 4 bestias. De esas 4 bestias, en mi libro Camino al Falso Profeta, identificamos a 2.
Y una de ellas dice, la bestia que sube del abismo. Así es que definitivamente no olvidemos que allí donde está el área del Éufrates y todo, allí fue el jardín del Edén. O allí también donde se dio la rebelión de esos seres angelicales. Así que la conexión al pozo del abismo, como lo tocamos en el capítulo 9, está ahí. Ok, siguiente pregunta, la hacen desde Cali. Alex Ortiz dice, los dos testigos aparecen después del pacto. Y si mi siguiente pregunta es, el anciano de rostro feroz, que habla Daniel, ¿es el anticristo? Interesante pregunta. Los dos testigos van a aparecer en la segunda parte de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio son los 144,000. Esos 144,000 se van a levantar con toda fuerza, pero después de 3 años y medio, cuando el anticristo va a desatar toda su furia, va a comenzar a debilitar a los 144,000. Por eso que el Mateo 25, que está hablando de Israel, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve en la cárcel y me visitaste. Algunos dicen que allí el Señor está hablando de los 144,000. En ese momento de ardua y dura y diabólica persecución en los primeros 3 años y medio contra los 144,000, cuando podrían estar en ese momento duro, como le pasó en su momento a Elías también, es cuando Dios levanta en la segunda parte de la gran tribulación a los dos testigos, que por 3 años y medio se van a enfrentar para dar respaldo a los 144,000. Ahí estamos, la respuesta. El anciano, no dice la Biblia que es el anticristo, el anciano de rostro fiero. En mi libro, y si me puedes pasar los 2 libros, por favor. En mi libro, Israel al filo de la profecía, cuando lleguemos al capítulo 13, estamos hablando que son 3 bestias. El antipadre, ese no tiene que ser judío. Va a ser tipo rey. La imagen que tenemos de un rey. Recuerda que la Biblia presenta al Altísimo como el anciano de día. Si Satán quiere imitar, también va a ser un anciano. Solo que con unas características de él. El anciano de rostro fiero. Con las características de él. Así que ese que menciona Daniel no necesariamente será el anticristo, sino lo que decimos aquí en Apocalipsis, en el libro, el antipadre. Ok, la siguiente pregunta es de Pedro Larios desde Guatemala. Él pregunta, dice, en el momento que es llevado Israel al desierto, dice, y sustentado ahí, pues no sé. Sí, entiendo cuándo van, Sí. pero no podemos ahondar porque ese es el capítulo 12. Aguántese para entrar a Masterclass porque lo estamos preparando allí. Vamos. Aquí pregunta Rosa Velasco. Ella dice que si están relacionados los accidentes aéreos con algo que tenga que ver con ovnis. Es buena pregunta. Por cierto, más profundo, ya lo vamos a tocar ahorita en el capítulo 12 de Apocalipsis. El fenómeno ovni, hemos hablado ya a lo largo de todo este masterclass y que vamos a terminar de finiquitarlo en el capítulo 12, que es cuando ya lo vamos a tocar abiertamente en todo eso. ¿Es probable? No lo sabemos. Lo único que tenemos testimonio de pilotos de seriedad, hombres de madurez. Estaba viendo en uno de los canales científicos a 2 pilotos argentinos, señores ya, que hablaron su experiencia de cómo estuvieron a punto de colisionar con uno de estos misteriosos avistamientos. Solo Dios sabe. No sé si lo peor dicen los expertos. Hasta Elon Musk habla de esto. Está por venir y que vamos a entrar en el capítulo 12. Inclusive hay expertos que están diciendo que debemos de prepararnos para las más grandes coaliciones aéreas en los próximos años. Podrían estar hablando del fenómeno
Bueno, recuerde que va a ser en el capítulo 12, después del versículo 7, cuando vamos a hablar de esto. Siguiente pregunta, Ismeray Morillo. Ella dice que es venezolana, pero que creo que está en Perú. Dice, ¿el arca se ve en el templo de Dios en el cielo? Ella pregunta eso. O, o que está, o dice, no está en la tierra, o sube con los dos testigos al cielo. No, lo explicamos, por cierto, yo creo que si no es el penúltimo, es la que viene ya. Dice que el Señor muestra como una fotografía, y allí explicamos que lo más probable es que una de las evidencias para el pueblo de Israel y el testimonio de los dos testigos de la veracidad, porque recuerde que la inteligencia artificial va a desacreditar el testimonio de los dos testigos. Y una de las evidencias de que Dios va a respaldar el testimonio de sus dos testigos, lo levanta, es que va a hacer que aparezca el arca del pacto. Hasta hoy en día Israel lo busca y creemos que esa arca está en un lugar especial ahí en Jerusalén. Lo explicamos allí. Ok. Digna González vuelve a preguntar, dice, ¿los dos testigos que reviven después de 3.5 días o 3 años en medio será para la tribulación o para la gran tribulación? No, la gran tribulación en realidad es toda. Son 7 años. Los dos testigos se levantan en la mitad de la gran tribulación. Y casi al final, recuerde que ellos la parte en que ellos van a ser muertos va a ser previo al sonido de la séptima trompeta, que ya la parte casi final de la gran tribulación. Como explico en mi libro Israel al filo, después que se toca la séptima trompeta, todo va a indicar que solo habrán 5 meses. Es por eso que los dos testigos prácticamente están al final. Es probable que previo al inicio de la segunda mitad de la segunda semana de la gran tribulación, o sea, faltando 6 meses para los primeros 3 años, para el final de los primeros 3 años y medio, se levantarán ellos, los dos testigos, y al cabo de 3 años y medio resucitan. Darán 3 días y medio. Eso van a ser, por lo que se habla en las redes sociales, van a ser literales. Y es que Dios no se equivoca. Espacio-tiempo, recuerda. Para que tengan una idea, en este momento de aquí, de Texas a Jerusalén, tenemos 9 horas de diferencia en el reloj. Y si fuera de Jerusalén a Australia, y si fuera de Jerusalén allá a la China, entonces la diferencia del tiempo, por eso son los 3 días y medio, porque simultáneamente el mundo lo va a ver. Ahí. Así que van a ser literales. Ok, siguiente pregunta la hace Lulo Huerta. Dice, cuando los dos testigos suban al cielo, dice, ¿el terremoto será solo en Israel o se sentirá en otras partes del mundo? La Biblia dice que va a ser específicamente solo en Israel. Aunque hay una hipótesis, también dicen que podría significar Nueva York, donde está la Gran Babilonia. Pero lo más seguro, como lo tocamos en el capítulo 11, de acuerdo por todos los parámetros que da, va a ser en Jerusalén. Dice que morirán en ese terremoto 7,000 personas. Hoy en día, e inclusive este mismo año, están hablando ya los sismólogos en Israel, que es previo a Jerusalén y todo se está viendo muchos temblores. Porque hay una placa tectónica que conecta a Jerusalén. Así es que el terremoto va a ser directamente en Jerusalén. Siguiente pregunta la hace Ferney Muñoz de Argentina. Dice, ¿solo los judíos o israelitas entrarán al milenio? Entiendo que marcados y no marcados mueren. En realidad, Israel entrará junto con la iglesia a reinar. ¿Pero sobre quién vamos a reinar? Sobre los sobrevivientes, y explico aquí con todo respeto, y todavía no hemos llegado, va a ser en el capítulo 20, cuando vamos a llegar a eso, el milenio. En la gran tribulación, para que ustedes les adelanto un poquito lo que va a ser eso. En la gran tribulación, dice, en estos momentos somos 8,000 millones de habitantes. Si la gran tribulación comenzara en este año, en 2 o 3, 4 años, lo que se dice es que al mínimo van a morir 3,000 millones de personas. Quiere decir que van a quedar 5,000 millones de personas. Aunque esos 5,000
personas que van a sobrevivir, van a entrar ya con la marca de la bestia, van a entrar al milenio, aunque ellos ya no van a ser salvos, pero los hijos de ellos, bueno, nos estamos adelantando. Eso es cuando llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Listo. Ok, siguiente pregunta la hace Rosa Velasco. Si la nueva Jerusalén desciende del cielo literalmente para vivir para siempre con Cristo Jesús aquí en la tierra, después de todos Sí, los juicios, claro. nos estamos adelantando también al capítulo 21, ahorita vamos a hacer clase. Por supuesto que ahí vamos a explicar las razones por qué va a bajar. Porque la actual Jerusalén, en que se va a reconstruir el templo, va a ser profanado. Y recuerde que el Altísimo no va a sentarse en algo que ha sido profanado. Pero ese es el capítulo 21. Siguiente, Caro Ocampo, desde Buenos Aires, Argentina. Dice, si Dios se enoja con las naciones, con los países que le dieron la espalda a Israel, ¿vendrá juicio contra esos países antes del rapto? Definitivamente, y mire, la Biblia dice que son benditos los que bendigan a Israel y que son malditos los que maldigan a Israel. Si usted hace un análisis de la crisis que está pasando todas nuestras naciones, la crisis que está pasando, usted ve que todas esas naciones, desde el año pasado, que ha sido lo más duro, se lanzaron contra Israel. Para que tengan una idea ustedes, solo 2 naciones en todo el continente americano, solo 2 naciones mostraron abiertamente su amistad y su respaldo total e incondicional al pueblo de Israel. Esas 2 naciones fueron Estados Unidos y Argentina. Miren una cosa, diga lo que usted quiera decir contra Estados Unidos. ¿No es la nación más codiciada en este momento? ¿No es una nación bendecida? Claro, hay sus cosas malas y eso se lo sabemos, pero entre todo eso hay bendición. Y es el único país fuertísimo que sigue promoviendo con creces la bandera del cristianismo. Argentina, que es antes de este presidente que está, los presidentes anteriores fueron bastante vaciladores y en cierta forma se hacían de la vista corta para estar un poco al lado de los enemigos de Israel. Hasta que vino este bravo presidente que tienen los argentinos, Milei, y Milei abierta y públicamente el 10 de mayo del año pasado se identificó junto con Estados Unidos a favor de Israel. Claro, es difícil porque Argentina venía cargando una crisis por todas las cosas malas que fueron enemigos de Israel. Pero es probable que Argentina comenzará a ver ya el sol de bendición. Número 1, tienen un presidente que está identificado con el pueblo conservador evangélico de Argentina. Ese solo hecho ya es una bendición para Argentina. Definitivamente, las naciones que están contra Israel ya están recibiendo juicios. Ok, la siguiente la hace Carlos Berrocal. Él dice, le pregunta, ¿cómo ve que Trump le está pidiendo tierras raras a Ucrania para seguir financiándole? ¿Será que Trump con esto podrá lograr una paz y luego negociar con Putin los tratados de Abraham? Por supuesto que sí. Eso es un hecho. Eso es un hecho que la guerra de Ucrania, que no dudamos que es parte del anzuelo que se menciona en Gog y Magog, va a ser parte de la negociación que el anciano de rostro fiero va a utilizar para sentar a Putin. Putin quiere Ucrania. El presidente Trump quiere el pacto. Putin tiene mucha injerencia, sobre todo en Irán y en múltiples de los pueblos islámicos. Así que la influencia de Putin a favor de un tratado, del tratado de paz en el Medio Oriente, va a ser determinante. Pero recuerde, son 2 hombres hábiles, muy estratégicos. Los 2 son hombres de rostro fiero. El presidente Putin de Rusia y el presidente Donald Trump.
Y los dos son negociadores. Así que por ahí va toda la profecía. Es que Dios no se equivoca. Ok, Raúl Ríos, él es de Perú. Él pregunta que si los 144,000 sellados van a ser arrebatados en la gran tribulación. Lo que pudimos ver en la parte final de este capítulo 11, como usted lo va a ver ahí, en ese instante, aunque se termina de completar esta parte de la profecía en el capítulo 14 de Apocalipsis, es cuando ya mostramos cuando los 144,000 van a ser raptados. Con eso se cierra lo que se conocerá como la primera resurrección. Los que no entienden van a empezar a decir, no, espérese, vamos a llegar al capítulo 14. Porque en el capítulo 14, los 144,000, junto con los que le dijo el Señor en el quinto sello, ¿se acuerdan? Esperen un poco de tiempo hasta que todos sus consiervos también pasen el sacrificio. Y dice que se extiende el tabernáculo. ¿Se acuerdan del capítulo 7? Y se extendió el tabernáculo sobre ellos y se les dije que esperasen un poco de tiempo. En el capítulo 14, cuando vemos esa multitud, incluyendo los 144,000, bueno, va a ser el capítulo 14, allí donde vemos. Ok, siguiente pregunta, Ángel Isaac, desde Santa Rosa de Copán. Dice, mi pregunta es, ¿cuándo saldrán los palestinos de la tierra de Israel en el futuro? No sabemos, lo único que sabemos es que van a ser parte del pacto condicionado de los árabes. ¿Qué va a pasar? Eso solo está en las manos del Señor. Finalmente, recuerde que los palestinos son parte de los gentiles. Aunque no olvide que los palestinos que son de origen árabe llevan sangre de Ismael. Así es que mucho, igual que Arabia Saudita, egipcios y todos los países árabes y palestinos, muchísimos de ellos se van a entregar a Jesús, porque son parte de la promesa también. Ok, a ver, déjame ver otro de aquí. Es que se repiten unas preguntas. Sí, porque sea tan, le aclaramos a nuestra gente, si la pregunta está repetida ya se la respondimos, así es que no se desespere si no se le da porque ya hicimos respuesta. Aquí está preguntando José Poblete, dice, igual de los 144,000, dice, pregunta, los dos testigos serán arrebatados, pero los 144,000 sellados son muertos para llegar al cielo. Definitivamente, igual que los dos testigos van a morir, los 144,000 lo más probable. Eso solo Dios lo sabe, aunque el más detalle lo vamos a ver en el capítulo 11, capítulo 14, por favor, que cuando se sella el tema de los 144,000. Manuel Hernández dice, ¿vendrá un avivamiento antes del rapto? La Biblia no dice que va a haber un avivamiento a nivel global. Más bien la Biblia habla que antes de la venida del Señor y por ende el arrebatamiento, que es cuando se termina la gracia, no habla de un avivamiento. Más bien habla de apostasía y de una crisis profunda en la iglesia, donde Jesús dice que solo el que persevere hasta el fin, solo ese será salvo. Si usted ve todo el discurso de Jesús y del apóstol San Pablo y del mismo Pedro y de Apocalipsis, no hablan de un avivamiento previo al rapto de la iglesia o al final del periodo de la gracia. No hablan de un avivamiento, hablan de apostasía. Eso no quiere decir que no pueden haber avivamientos regionales o locales. Claro, porque está el Espíritu Santo. Como por ejemplo, hay una profecía en Isaías 18 que tiene que ver con los Estados Unidos de América. Por lo mismo de la pregunta que hizo la hermana de Argentina. Los países que bendicen a Israel, hay bendición. Si Colombia se volteara públicamente con su presidente a favor de Israel y comenzara a bendecir a Israel, la iglesia podría enfrentar o tener avivamientos locales o regionales, pero global ya no va a haber, sino apostasía. Ok, Dina Rosales, ella pregunta, dice, ¿por qué Moisés es considerado uno de los dos testigos si él fue muerto y sepultado, según Deuteronomio 34? Interesantísimo porque lo tocamos con el tema cuando tocamos los dos testigos, recuerda aquí en Apocalipsis capítulo 11, y que por cierto se termina todavía más adelante, pero ahí explicamos cosas misteriosas de Moisés.
Número uno, la traducción que tenemos en español dice que murió. La traducción en hebreo dice que durmió. Número dos, no dice que lo enterraron. O sea, que fueron sepultureros en los cuales definitivamente hubiera estado Josué, sus familias, sus hijos. La Biblia dice que su cuerpo fue ocultado por Dios. Allí en el monte, eso he estado varias veces. En ese monte Nebo fue ocultado. O al menos allí desaparece su cuerpo. Hay un tema que lo tenemos, por cierto, en nuestro canal de YouTube, que se llama ¿Por qué Satán pelea el cuerpo de Moisés? Si Moisés murió, entonces ¿por qué Satanás quería ese cuerpo? No hay evidencia de ningún ser humano que lo enterró. Dice que lo ocultó el Señor. Cuando explicamos, recuerdan ustedes también aquí en el capítulo, cuando llegamos a hablar de los dos testigos, y en el capítulo 7 también se habló, se dice, mostramos allí que Jesús apareció en el monte de la transfiguración con los dos, con Moisés y Elías. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué Jesús no apareció con Enoc y Elías? Porque eso es la creencia de los cristianos que creen que va a ser Enoc y Elías. Pero los cristianos, pues recuerden que los dos testigos no es para los cristianos. Los dos testigos van a ser para la gran tribulación y es para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Enoc no tiene ningún significado en cuanto a lo escatológico de estos últimos días, excepto Moisés y Elías. Porque los dos, hasta hoy en día, como explicamos, en la fiesta de la Pascua judía, en la fiesta de la Pascua, en la gran noche de la cena del Seder, se mencionan hasta hoy en día a los dos, a Elías y a Moisés. Y se habla cada año, se abre la puerta, se toca para darle bienvenida a Elías y Moisés. Es decir, Israel hasta hoy en día sigue esperando a los dos. Ok, le iba a decir la última pregunta, pero creo que ya la contestó porque preguntaban por qué Enoc no es uno de los testigos, pero pues Ya lo la acaba dimos de la decir. respuesta. Sí, pues Enoc fue un hecho trascendental, extraordinario, pero no olvidemos una cosa. Enoc existió cuando todavía no se había escogido un pueblo determinado. ¿Qué quiere decir? Todavía no había nacido Abraham, porque de Abraham va a salir la nación judía. Todavía no había un pueblo específico. Enoc tiene gran significado profundo e inclusive también escatológico, inclusive, y en eso estoy bastante de acuerdo, en la escatología cristiana, a Enoc se identifica como la iglesia que va a ser arrebatada. Esa misteriosa iglesia que aparece como parte de ese niño que vamos a hablar de la mujer embarazada en el capítulo 12. Porque van a ser dos remanentes. Uno gentil y otro judío. ¿A quién representa Enoc? No a los dos testigos. A la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia? Porque la iglesia es la única que habla que va a ser arrebatada. Fíjense que el arrebatamiento no se le fue prometido a Israel. Es una promesa para la iglesia. Enoc está muy identificado ahí. Hemos tenido este momento especial con ustedes y a la vez quiero invitarles a todos los que están ahí. Los invito a que se hagan parte de nuestro masterclass. Es muy sencillo, ahí le están dando toda la información. Y en especial recuerda que lo que más le llama la atención a masterclass es a nuestra juventud. Pero también el joven evangelista. Y tienen derecho, por favor, todos los que son ministros, evangelistas, pastores, maestros de instituto bíblico y de todo, tienen total y absoluto derecho de utilizar toda esta información para sus prédicas, para poder predicar, hablar del Apocalipsis con solidez, usando ya la tecnología que tenemos hoy en día. Esa es la idea del Masterclass, preparar un legado de múltiples de siervos y siervas que pueden manejar excelente desde el púlpito el contenido de este preciosísimo libro
llamado el Apocalipsis, que por cierto es un libro de bendición y peligrosísimo para aquellos pastores que menosprecian el libro del Apocalipsis, porque cuidado, y su nombre de ellos puede ser borrado. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis. Así que si este es el libro que todo, como sucedió el martes, hoy hace 8 días, en la gran cumbre científica, en el tema que tenemos allí en nuestro canal de YouTube, 89 segundos, nuestro propio científico públicamente citando el libro del Apocalipsis. Si nuestros científicos están citando el Apocalipsis, y esto que ellos no son cristianos, ¿cuánto más nosotros, los cristianos y los ministros, nuestros futuros jóvenes educados, universitarios, tanto hombres o mujeres, pueden usar con facilidad? Les digo un secreto. Para la honra y la gloria del Señor se lo digo. Nuestro ministerio es 100% ganador de alma. ¿Y sabe cuál es el tema? Los temas escatológicos. Son los temas que más almas traen. Y algunos blasfemos, y por cierto ministros, que se entregan por miedo. Espérese, ya voy para 47 años. Y conozco ministros, algunos que fueron conocidos, pastores que se convirtieron conmigo, ministros que se convirtieron en prédicas con su servidor hace 40, 45 años. Y son ministros, son servidores del Señor. Hay que tener cuidado. Los temas que más almas convierten son los temas escatológicos. Fíjese qué interesante. No hay una sola campaña de su servidor donde no tengamos fruto. Por ejemplo, este domingo estábamos en esta iglesia bautista y al final tuvimos un grupo precioso adelante entregando sus vidas a Jesús. En Ecuador fue impactante ver la cantidad de jóvenes, y en todos lados donde vamos son los que más se entregan a Jesús. Si estos temas son los que más toca, porque los hace ver la gloria de Dios, los hace soñar con Cristo, con Jesús, eso es lo que hace el Apocalipsis, te hace soñar con la eternidad. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa gran puerta abierta y prediquemos sobre la venida de Cristo y los temas escatológicos como el Apocalipsis? Bienvenido a todos los que se quieren agregar a nuestro masterclass. Que por cierto ya dijimos, es una pequeña cuota, en inicial 8, y si quieres ser patrocinador puedes dar más de 8, 15 o más, pero es bendición. Pero no olvide, nos preparamos, estudiamos, el muchacho que nos trabaja saca su tiempo y todo para compaginar, hacer toda una investigación. Todo esto conlleva. El mismo YouTube hace su parte. Es decir, viene todo un engranaje. Porque alguien, ¿por qué cobra? Bueno, váyase usted a una librería, agarre una Biblia y se va sin pagarla. A ver qué es lo que le va a pasar. Todo tiene un costo. Así que no lo estamos haciendo por negocio. Porque tenemos que hacerlo para poder llegar a ustedes así. Me refiero a esa pequeñísima cuota, que ni siquiera es el valor de una hamburguesa hoy en día. Porque si usted va aquí a cualquiera de los restaurantes de comida rápida, un combo le cuesta 10 o 11 dólares. Nosotros estamos pidiendo $8 por nuestra gente linda de América Latina. Aunque allá mismo tenemos hermanos lindos que no solamente dan 8, sino dan 15 o más. Y eso más nos ayuda para ir comprando equipos nosotros, ir comprando equipo y a ver cómo les llegamos mucho mejor a ustedes. Esa es la razón por la cual pedimos esta cuota. No por negocio, sino porque todo necesita un costo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga y bienvenidos todos los nuevos miembros de Masterclass. Prepárense para ver el último mensaje de Apocalipsis 11 para que iniciemos el capítulo 12.